Carlos Manuel, ¿quieres compartir con nosotros un tema que tiene desde luego relevancia, la relevancia estatal, regional, pero también embona con lo que se está viviendo respecto a la discusión de las universidades públicas, de las mafias políticas que controlan los poderes en esas instituciones? Por favor, Carlos Manuel, ¿qué tienes que platicarnos respecto a lo que sucede en la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Pues mira, Julio, justo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ha estado en el contexto de señalamientos, la unidad de inteligencia financiera puso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por probables desvíos de fondos públicos, y en ese contexto entró en el proceso de renovación de la rectoría de esta Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues bueno, lo que ahora se está dando es un proceso en el que hubo por primera vez un candidato opositor al candidato oficial, y en este caso, pues bueno, un proceso que se llevó de manera discrecional, con quejas, pero con la lucha pues solitaria de la doctora Luisa Álvarez Cervantes, quien es la candidata, digamos, de oposición a Guillermo Mendoza Cavazos, quien fue el candidato que se propuso desde Palacio de Gobierno, desde el equipo político del gobernador Cabeza de Vaca, para que siguiera con esta línea, digamos, de manejo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Julio, es un proceso de rectoría que se realizó, digamos, completamente en discreción. La convocatoria se lanzó el 9 de septiembre, una convocatoria que por primera vez quitó el candado para que cualquier académico de la universidad, aunque no haya sido titular de una unidad, de una escuela o una facultad, pudiera participar como candidato. Y este quitar el candado, Julio, tenía un objetivo: que el secretario de Finanzas, en este caso Guillermo Mendoza Cavazos, se registrara como aspirante a la rectoría. Pero no contaban con que quitar el candado también abrió la puerta para que la doctora Luisa Álvarez Cervantes también se registrara, y para que otras personas, en ese caso también otro médico veterinario, el doctor Edgar López Acevedo, también se registrara. Y en este proceso, que también es muy opaco, Julio, un poco para explicarle a la gente rápido, el proceso de registro para ser aspirante a rector es que se llevan los papeles, el plan de propuesta de trabajo ante una asamblea universitaria. Esta asamblea lo revisa, una asamblea que está integrada por los directores de las 26 unidades académicas, facultades y escuelas. Se revisa, digamos, en una asamblea a puerta cerrada, y de ahí se elige quién sí puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Pero a puerta cerrada no hay públicos documentos de cuáles son los parámetros que se miden, que se evalúa. Y bueno, a finales de septiembre, la noticia fue que la Asamblea Universitaria decidió que Guillermo Mendoza Cavazos era el candidato único, el único candidato para este proceso. Y el 11 de octubre se concretó, pues bueno, que fue elegido en una votación, pues bueno, digital, pues por la mayoría de la población universitaria, aproximadamente 40,000 entre estudiantes y académicos. Y ahora, después de que pasó eso, Julio, el 11 de octubre, que el rector le entregó su constancia de rector electo, pues bueno, la doctora Luisa Álvarez Cervantes presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, y pasados días, el martes, pues el juez segundo de distrito, Juan Guerrero Durán, pues ordenó suspender la toma de protesta del rector electo Guillermo Mendoza Cavazos. ¿Esto y qué es? Significa ¿Para que cuándo estaba programada esa toma de protesta, Carlos? para finales de este mes, para estos días, estaba programada la toma de protesta. Se suspende, el juez fija una fecha, el 3 de noviembre, como la primera audiencia incidental, para decidir si esa suspensión va a quedar firme o no hay suficiente, digamos, elementos para mantener la suspensión. Y bueno, pues ahora se vive un momento importante para la universidad, porque nunca se había dado siquiera alguien que levantara la voz en contra del proceso de elección de rector.
y también ahora también se vive un momento de incertidumbre, Julio, porque te doy el adelanto, vamos a presentar más tarde en Elefante Blanco una entrevista con la doctora Luisa Álvarez Cervantes, pero te doy el adelanto de que el estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una universidad que tiene 70 años, no contempla qué pasaría en caso de que el juez diga no puede tomar protesta. No contempla ese escenario. Se habla de pronto de si el secretario académico, secretario general, pudieran tomar digamos, un puesto como provisional, como rector provisional durante 6 meses y luego llamar a unas nuevas elecciones. Sin embargo, esto está supeditado a que el juez resuelva el caso de fondo. La otra opción es que el rector, que la asamblea universitaria se junte y que el rector actual, José Andrés Suárez Fernández, le den más tiempo, se quede más tiempo en la rectoría. Sin embargo, esto tampoco está en el estatuto orgánico de la universidad. Se tendría que llegar mediante un acuerdo extraordinario en la asamblea universitaria. Entonces, pues bueno, es el escenario de la universidad, a la par de que este amparo de la doctora Luisa Álvarez Cervantes está avanzando. Hay más amparos que vienen detrás de alumnos, de otros maestros, de el otro aspirante, Edgar López Acevedo, también está promoviendo un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, pues para, digamos, hacer la resistencia legal en este proceso de cambio de rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que, bueno, valga la pena mencionarlo, está enclavado en pues todo el último año de gobierno pues, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que ha hecho diferentes movimientos para que elementos importantes, digamos, de su equipo político permanezcan en espacios tan fuertes como la es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues que maneja un presupuesto más o menos de 7,000 millones de pesos al año. 7,000 millones de pesos al año. Carlos Manuel, y en términos políticos, ¿ha sido un mismo grupo el que se ha mantenido el poder durante cuánto tiempo, si es que así fuera? Eh, Hubo un cambio justo cuando el PRI gobernó durante más de 80 años Tamaulipas. El PRI, el gobernador, era quien ponía y quitaba. Cuando el gobernador Cabeza de Vaca tomó posesión el 1 de octubre de 2016, lo primero que sucedió fue que mandó a Víctor Hugo Guerra, quien es su primo, a ser secretario de administración de esta universidad, y ahí empezó, digamos, el grupo político, el gobernador, a tener presencia en la universidad. Después, él puso el rector, es decir, fue una propuesta que ya se dio dentro del gobierno de Cabeza de Vaca, y bueno, el rector, para mencionarte un poco, José Andrés Suárez Fernández ha sido un administrador, digamos, de la universidad. No ha habido cambios sustanciales en la universidad, y lo que sí, por lo que Santiago Nieto, titular de la UIF, ha mencionado, es que sí hubo una estructura, una organización para desviar fondos, de acuerdo a lo que presentó en la denuncia a la FGR, una estructura que se habla más o menos del desvío de 100 millones de pesos. Inclusive se hablaba de que también se usó al equipo de fútbol Correcaminos, para el equipo de fútbol de Liga de Ascenso, para desviar dinero mediante este esquema que el PRI creó, que es las estafas maestras, las empresas fachada. Y bueno, pues esto es digamos, el contexto. Un poco nada más la corrección. El desvío en la universidad se representa 428 millones de pesos. Esos son los movimientos financieros que se identificaron que están sospechosos. Y bueno, desde que se dio este señalamiento, esta denuncia, pues se aceleró el proceso de cambio de rectoría. Y pues bueno, hoy estamos en este panorama, consignando este panorama en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la que, Sí. bueno, veremos qué es lo que sucede. Pues Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas y director del portal Elefante Blanco, el cual invitamos
a que lo lean y lo sigan para tener información de lo que pasa en Tamaulipas, información regional. Pues Carlos Manuel Juárez, gracias y estaremos atentos a ver qué sucede con este tema de la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias, Carlos Manuel. Julio, pues muchas gracias a ti. Y bueno, en el contexto, como decías, de la UNAM, que está tan ahora tan vista, pues aquí está la Universidad Autónoma de Tamaulipas también, que tiene que ser observada en su manejo en esta renovación de rectorado. Buenas tardes. Gracias, Carlos Manuel. Hasta luego.